Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ya en época de parciales estamos, ¿no? Sí. ¿Cómo viene Sí. yendo? Yendo. Nadie lo veo muy contento, ¿no? Venimos aguantando por ahí. Bueno, vamos a intentar hacerlo liviano hoy, así si tienen que seguir estudiando, pueden seguir. Bien, a ver, quiero ver si estamos todos, creo que sí, ¿no? Sí, estamos todos. Hoy teníamos que trabajar el caso Arce, que lo habíamos pospuesto para Arce, creo que era, a ver, esperen que no lo encuentro por acá. Sí, caso Arce que lo habíamos pospuesto para hoy. Si no me equivoco, teníamos como defensa de Arce, Mariano y Rosario, ¿no es así? ¿Están los dos? Sí, yo no prendo la Sí. cámara porque se me corta, si no. Dale, no hay problema, no hay problema. Fiscales eran Abril y Ramiro. ¿Están los dos? Sí. Abril, Ramiro, perfecto. Defensa de Delgado, Micaela y Josefina, que ahí las veo a los dos, y después quedaban Gregorio y Rocío como jueces. Bien. Vamos a arrancar como siempre. Una vez que arrancamos, entramos en formato de audiencia. Los jueces dirigen la audiencia. A los jueces les voy a pedir que a la hora de resolver tengan en cuenta los planteos de las partes. Después veremos, una vez que terminemos, si había algún que otro planteo, alguna que otra idea que por ahí nos haya surgido hoy que podamos analizar. Pero a la hora de ahora tomar una decisión, vayan prestando atención a qué es lo que plantean, cómo les dice. Si no les queda claro algo, alguna descripción del hecho o algo, pueden preguntar una vez que termine la exposición, que le aclaren alguna cuestión. Vamos a hacer una audiencia hoy un poco más dinámica, con un juez un poco más proactivo. Si hay algo que no entiende, si le falta alguna parte del hecho, algo que no le cerró alguna fecha, no me acuerdo si había fechas, en el caso sí había fechas, lo que sea, pueden preguntarlos. Pero desde una perspectiva fáctica, no para suplir una intervención de las partes. ¿Bien? Eso para los jueces. Y a las partes, tengan en cuenta esto. Los jueces van a resolver sobre lo que ustedes planteen. No van a ir más allá de eso. Si ven hay algo que no les quede claro a los jueces, se lo pueden repreguntar. Si hay algún tema que no lo traigan ahora en esta exposición, pero que surja del caso, los jueces no lo van a tener en cuenta. Así trabajamos ya con una idea completa del caso. ¿Bien? ¿Están listos para arrancar? Gregorio, Rocío, quienes decían, ustedes van a tomar el control de la audiencia, vamos a hacer en este orden. Va a hablar la defensa, esperen que no encuentro acá, la defensa de Arce, en primer lugar, para hacer el planteo. Luego vamos a darle la palabra a los fiscales. Y por último, le vamos a dar la palabra a la defensa de, no me acuerdo el nombre, Delgado. Bien. Si alguna parte quiere hacer una réplica y los jueces ven la posibilidad de que sea una réplica, puede darse una réplica. Eso, las partes pueden pedir la palabra una vez hablen todos, o los jueces pueden ofrecer la posibilidad si lo consideran pertinente. Bien. Bueno, entonces yo me voy a callar por un rato, ya hablé mucho y los escuchamos a ustedes. Los jueces tomen el control de la audiencia cuando quieran. Buenas tardes a todos. Bueno, los 7 días del mes de octubre, en la ciudad de Mar del Plata, esta sala, integrada por los jueces Gregorio Fernández y Rocío Falcone, se reúne para dar comienzo a la audiencia oral, fijada a los fines de resolver el pedido de nulidad de allanamiento domiciliario solicitado por la defensa del señor Juan Pablo Arce, y en segundo lugar, la validez del secuestro de la documentación relativa al señor Juan Carlos Delgado en el marco de la IPP 1245, causa 22.356. En representación del Ministerio Público de la Defensa se encuentran los doctores Mariano Fernández y Rosario Tapia, junto con su asistido Juan Pablo Arce, y las doctoras Micaela Nussen y Josefina Achinelli, junto con su asistido el señor Juan Carlos Delgado.
Por parte del Ministerio Público Fiscal tenemos presente a los doctores Ramiro Terzay y Abril Grasuti. Y damos por comenzada la audiencia. Tiene la palabra la defensa del señor Arce. Bueno, Mariano Fernández y Rosario Tapia, con carácter de defensores del señor Juan Pablo Arce, nos presentamos y ante vuestra señoría nos presentamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, venimos por el presente a plantear la nulidad y la restitución de los elementos secuestrados en el allanamiento realizado el día 25 de agosto de 2021 a las 22:45 horas. El mismo fue realizado en el domicilio del señor Juan Pablo Arce, ubicado en calle Alvear 2076 de la ciudad de Mar del Plata, en donde personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas Se le cortó, ¿eh? No se cortó. Ah, bien. listo. Bueno, en donde personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina se presentó y le solicitó al morador el ingreso a la vivienda por tener razones de urgencia que hacían presumir que en la vivienda se ocultaba la persona que venían persiguiendo, en la cual se creía que había cometido un delito de comercialización de estupefacientes. En la vivienda se encontraba el señor Juan Pablo Arce junto a una enfermera que le brinda cuidados permanentes, y el señor prestó su consentimiento para el ingreso. La policía realiza una exhaustiva revisión del inmueble y no logran encontrar a la persona por la cual se ingresó, pero antes de retirarse encuentran sobre una mesa documentación personal del señor Arce, donde se lo comprometía por operaciones de contrabando de sustancias de anfetaminas y ansiolíticos. Este material es secuestrado y se lo utiliza como base para imputación del señor Arce por infracción al Código Aduanero. Bien, primero que nada, nosotros creemos que el ingreso al domicilio sin orden judicial es válido por hallarse comprendido dentro de las excepciones del 222 del Código de Procedimiento Provincial, pero las excepciones legales que vulneran, que permiten o dan lugar a la vulneración de garantías constitucionales deben ser taxativas, estrictas y específicas. Es decir, que solo se puede realizar aquello que la excepción legal permite. Nosotros consideramos que en este caso puntual hubo un exceso en el objeto, ya que no se delimitó la diligencia excepcional al efecto para la cual la excepción legal está dispuesta. En este caso particular, ¿cómo puede ser que la excepción legal sea de entrar a aprender a un sujeto, a un supuesto delincuente, y se termine revisando documentación sensible que compromete a nuestro defendido? Por eso creemos que la diligencia está excedida en su objeto. Ya de por sí es una diligencia excepcional, que si bien puede ser válida, es válido el ingreso, no así su desarrollo, que hay un exceso en el objeto que se pasa del límite del mismo. Nosotros creemos que aquí la policía entró adrede para utilizar el allanamiento como base para imputar a nuestro defendido y revisar la documentación. La policía entró adrede a buscar la documentación y la leyó. Es por ello que quisiera advertir a la Fiscalía de que no se valga de un hallazgo casual para validar el ingreso de esta prueba inválida, ya que para que el ingreso de la prueba inválida se valide, valga la redundancia, debe ser un objeto que a partir de los sentidos sea
indicador y revelador de una actividad criminal manifiesta. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que una pila de papeles manifiesten actividad criminal evidente? O cambio la pregunta, ¿cómo puede ser que un funcionario policial, a partir de sus sentidos, pueda percibir o intuir que en una pila de papeles hay un indicador de actividad criminal manifiesta? Por todo ello, consideramos que la Fiscalía no debe agarrarse del hallazgo casual para validar el ingreso, cómo se diligenció el ingreso al domicilio, el allanamiento. Otras cuestiones a tener en cuenta acá es que si la policía efectivamente quería tener acceso a la documentación, hubiese venido conforme a derecho con la medida judicial y proceder conforme a derecho. Así las cosas, habiéndose excedido en el objeto la diligencia excepcional y no pudiéndose comprobar el hallazgo casual, da a entender que hubo una búsqueda intencionada a manos de la policía que hace que se invalide, en virtud de la doctrina del fruto del árbol prohibido, tanto la prueba obtenida en este allanamiento inválido, porque no se pudo obtener la misma prueba en virtud de un canal válido alternativo. Insistimos con lo mismo, que el Estado nunca puede valerse de delitos para la comisión, no puede valerse la comisión de delitos para perseguir delitos, y en este caso se están vulnerando las garantías constitucionales de inviolabilidad del domicilio del 18, inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados también del 18, y la inviolabilidad de la propiedad privada del 17. Y en ningún momento se encuentran justificados para hacerlo. Por eso, a partir de la exclusión probatoria, solicitamos que se declare la nulidad del allanamiento, de la prueba, por no sostenerse por otro canal válido alternativo, y por ende de la imputación que se le realiza a nuestro defendido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, su señoría. Esta fiscalía, integrada por el doctor Ramiro Terzaghi y Esgrazuti Abril, solicita que se rechace el pedido de la defensa acerca de la nulidad del allanamiento, así como también la devolución de todo el material secuestrado, por los siguientes motivos. En primer lugar, consideramos que en lo que hace al procedimiento policial, el mismo no ha conculcado la garantía constitucional del artículo 18, ni tampoco otra garantía constitucional, en el sentido que el mismo ha sido realizado conforme a derecho. Ello surge, tal como señaló la defensa, del artículo 222, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, entre las cuales autoriza al personal policial a ingresar, a realizar el allanamiento sin orden judicial, en aquellos supuestos en los cuales se introduzca en una casa o un local algún imputado del delito a quien se persigue para su aprehensión. Y como surge de los hechos, justamente se estaba tratando un sospechoso de comercialización de estupefacientes, al cual la policía venía persiguiendo en la vía pública y sin solución de continuidad para su aprehensión. Es importante señalar que han habido antecedentes jurisprudenciales que indican que esta norma no exige que los imputados que se persiguen se estén introduciendo al domicilio o que los mismos hayan sido vistos mientras se introducían, sino que autoriza a realizar este allanamiento sin orden judicial cuando existan indicios serios que hagan suponer que en el interior de la vivienda pueden encontrarse estos sujetos. Pero aún así, cuando se quisiera sostener la invalidez del allanamiento, en el caso no hubieron objeciones para la realización del registro por quienes se encontraban en el domicilio. Es importante aquí mencionar el precedente fiorentino, a partir del cual el consentimiento válido, prestado por el interesado para el ingreso del personal policial en su domicilio, exime de la exigencia de orden judicial escrita para que faculte al allanamiento. Exactamente, y es por ello que se sostiene que la policía realizó el allanamiento en cumplimiento de sus obligaciones funcionales y con una expresa habilitación legal. Agradecemos en este punto que la defensa coincida con la Fiscalía en cuanto a que el allanamiento fue realizado de forma válida por parte de los funcionarios policiales.
En cuanto a la validez de los documentos secuestrados, conforme a la doctrina del plain view, una vez que se ingresa a un domicilio, la autoridad que conduce el procedimiento tiene el deber de denunciar y de preservar aquella evidencia o rastros de otros delitos con los que se encuentre a simple vista, siempre y cuando, como bien dijo la defensa, el funcionario tropiece accidentalmente con aquellos elementos probatorios o los encuentre a simple vista. Pero en lo que no coincidimos con la defensa, es que en la parte en la que indican que una documentación no puede ser, no puede demostrar o ser indicios de la comisión de un hecho ilícito. Cuando la fiscalía, cuando la policía ingresa al domicilio, la documentación se encontraba desparramada por toda la mesa, y por la forma en la que estaba la documentación, es decir, habían, por ejemplo, fotografías de estupefacientes, de sustancias anfetamínicas, direcciones y domicilios de diversas personas bajo el título de entregas, y personas también fotografiadas, marcadas con cruces, dieron lugar a que la policía por lo menos tuviera una sospecha y un indicio de que se podría estar tratando de documentación que esté vinculada con la comisión de un hecho ilícito, y por eso fue que optaron por preservar esos elementos, esos documentos, y de realizar su posterior secuestro. En cuanto a la posibilidad de secuestrar este tipo de material, o elementos u objetos que no sean los que están delimitados por la orden. Esto lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Acosta Miguel Ángel sobre tenencia de arma de guerra, que dice que mientras dure la diligencia se encuentra enervado el derecho de exclusión del habitante de la morada, de modo que carecerían de eficacia las objeciones que pretendieran oponer a cualquier acto que constituyera una ampliación del objeto a la pesquisa, porque su intimidad ha sido en concreto desguarnecida por mandato judicial. Esto haciendo alusión a lo que proponía o intentaba objetar la defensa de las violaciones constitucionales a la propiedad privada y a la documentación epistolar. Por todo ello es que solicitamos se rechace la pretensión de la defensa y se convalide la diligencia policial. Muchas gracias. Disculpe un minuto, doctor Terzaghi. Habló de que los documentos, puede ser que haya dicho, sean indicios de hechos ilícitos, ¿eso planteó? ¿Pueden ser? Exactamente. La documentación que encontró, disculpen un segundo, la documentación que encontró la policía a simple vista, por cómo estaba distribuida a lo largo de la mesa y por lo que denotaba, como le digo, había fotografías de sustancias, había fotografías de dólares estadounidenses, de diversas transacciones. Todo ello llevó a concluir a la policía que podía por lo menos presumirse la posibilidad de que exista o que esté vinculado con todo ello un hecho ilícito. Muchas gracias. Doctor Fernández, doctora Tapia, ¿quieren contradecir a la Fiscalía? Sí. En primer lugar, quiero hablar sobre lo que alegó la Fiscalía respecto del consentimiento. Consideramos que si bien el señor Arce prestó un consentimiento, consideramos que el mismo no es válido, ya que no fue libre sino coaccionado, ya que tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que él mismo prestó el consentimiento. Tenemos que tener en cuenta también las circunstancias personales del señor Arce. El señor se encuentra enfermo con una enfermera permanente y se presentó policía a esa hora de la noche, eran las 22:45, casi las 11 de la noche, era de noche y el señor, sin entender la situación que pasaba, se vio obligado a permitir el ingreso al personal policial. Tenemos que ponernos en su lugar y ver cómo reaccionaríamos ante esa situación. Y por otro lado, tenemos que resaltar que si bien la Fiscalía alegó que esos papeles tenían indicios de criminalidad,
cómo puede ser que se ingrese a una vivienda bajo la excepción de que se viene persiguiendo una persona que había cometido un delito y de pronto se termine revisando documentación personal de la persona que permitió el ingreso. O sea, en qué momento se perdió el interés y bajo qué criterio se decidió dejar de perseguir al ladrón y pasar a revisar documentación, a revisar y leer documentación personal del señor Arce. Claro, la Fiscalía lo que hace es analizar el hallazgo casual en el marco de un allanamiento común, pero esto ya de por sí es un allanamiento excepcional. Entonces, volvemos a lo mismo. Debe ser estricto, taxativo y específico. Al solo efecto de aprender se permite el ingreso sin orden judicial. Yo creo que ya si empezamos a debatir, a divagar sobre estos conceptos, se está poniendo en juego las garantías constitucionales. Pues si todo es debatible, va a llegar un punto que el Estado va a poder avasallar todos los derechos que tenemos a la intimidad. Bien, bueno, muchas gracias, doctores. Le damos la palabra a los representantes del señor Delgado. Buenas tardes, nos presentamos ante este tribunal. Somos Josefina Chinelli y Micaela Nutzen, las abogadas defensoras del señor Juan Carlos Delgado, quien ha sido sindicado por la comisión de ciertos delitos por parte del acusado en este caso, que es el señor Arce. Nosotras venimos a solicitar que se tenga por válido el secuestro que se dio en el marco del allanamiento que tuvo lugar el 25 de agosto del corriente año por los distintos motivos que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta que el consentimiento, a pesar de que el allanamiento, a pesar de que no se contaba con una orden judicial, se encuentra contemplado en el supuesto del inciso 222, inciso A, el cual establece que se va a poder proceder un allanamiento, aunque no se tenga una orden judicial previa, cuando se denuncie que una persona fue vista cuando ingresaba a un hogar o un local y existen indicios manifiestos de que se haya cometido un delito. Y justamente esta fue la circunstancia fáctica que llevó a los agentes de policía a ingresar a esta vivienda, y por lo tanto la invalidez de ese allanamiento está totalmente descartada, ya que este es un supuesto que está previsto justamente en la ley, en este artículo que acabo de mencionar. Además, en segundo lugar, también se tiene que destacar que las personas que se encontraban en ese momento en esta vivienda donde se realizaron las medidas, que eran un anciano y su enfermera, no se opusieron en ningún momento a que se realice la diligencia, sino que por el contrario, como bien dijo la doctora Tapia hace unos minutos, prestaron su consentimiento a ingresar. Por lo tanto, los policías que lo realizaron pudieron proceder y tomar las distintas medidas. A su vez, tal como decía la Fiscalía, la doctrina de Plain View admite que si en el marco de un allanamiento la policía advierte a simple vista objetos que estén relacionados con ese delito o con otro delito, se podrá proceder a su secuestro, y uno de los supuestos en que se aplicaría esta doctrina de Plain View, no solo cuando hay una orden judicial, sino también en las excepciones, cuando se puede proceder a allanamiento sin orden judicial. También resulta aplicable la doctrina del Plain View. Y justamente lo que sucedió aquel día es que los documentos, toda la documentación se encontraba desplegada sobre la mesa, por lo cual los oficiales de policía no tuvieron que hacer una investigación exhaustiva para dar con ellos, sino que estaban claramente visibles. Era imposible que pasen desapercibidos, tal como decía la Fiscalía. Había imágenes en los documentos que daban cuenta de la comisión de un delito. Y cabe destacar que las carpetas incautadas contenían documentación que pone en claro la situación procesal de nuestro defendido, el señor Delgado, demostrando que no participó en el delito que lo acusa el señor Arce. Por lo tanto, al tener a la vista una prueba semejante, no resulta válido ni coherente proceder a descartarla, y por el contrario se debe tener por conducente la medida de secuestro practicada. A su vez, entendemos que si se declara la invalidez del secuestro,
de esta documentación que resulta favorable a nuestro defendido. Esto constituiría una grave violación al derecho de defensa en juicio, que asiste a todas las personas, que es un derecho que tiene jerarquía constitucional, y el mismo puede definirse como la facultad de que tiene toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde sea involucrado. Cabe destacar también que lo dicho por la defensa acerca de que la policía utilizó esta persecución como una excusa para entrar al domicilio y secuestrar los documentos, son alegaciones que no tienen ningún sustento y claramente deben ser descartadas. Bueno, y por todo esto mencionado es que solicitamos que se mantenga válido el secuestro de la documentación efectuado que aclara justamente la situación procesal de nuestro defendido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería hacer una consulta a la doctora Chinelli, que mencionó en su momento que coincidían con la defensa respecto al ingreso al domicilio. La doctora Tapia, cuando se le dio la palabra para contradecir al Ministerio Público, dijo que ese consentimiento fue coaccionado. ¿Usted adhiere a eso? No, justamente adhiero con la parte que dijo que dio su consentimiento. La parte de coaccionado no coincido, porque justamente lo que hizo fue consentir la situación. Al inicio el alegato habló del consentimiento. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, intervengo yo. Bien. El tribunal necesita unos minutos para resolver. Si necesitan hablar entre ustedes, si quieren pueden salir, armar un Zoom entre ustedes y discutir 5 o 10 minutos y después vuelven. No, más de 10 minutos no se tomen dentro de lo posible. Si les Bien. parece, tienen Listo. esa posibilidad como para que yo ahora siga hablando con los chicos de algunas cosas, más que nada en cómo lo hicieron, y ya después de los temas en general hablamos cuando estemos todos. Bien, Listo. así que vayan a otro Zoom y después vuelven y ahí lo definimos. Bueno. Bien, en general hay algunas cuestiones que me fui marcando, algunas en cuanto al modo de argumentar, y algunas que tienen que ver con el caso, que por ahí entiendo que el error puede llegar a ser nuestro por no dar pautas más claras. Voy a arrancar por esto último, vinculado a lo que era la defensa de Delgado. La idea de este caso, y acá es donde digo que posiblemente hayamos fallado en las pautas, no era que sea una suerte de 2 contra 1 de la Fiscalía y la defensa de Delgado contra la defensa de Arce. La idea de este caso es separar la situación de Arce de la situación de Delgado. No sé si me explico, digamos. Acá teníamos un argumento por el cual a la defensa de Delgado no le interesa en sí si la documentación que secuestraron de Arce es válida, no es válida, le afecta, no le afecta. Eso a la defensa de Delgado en sí mismo no le debería por qué afectar. El tema en este caso es la oponibilidad o los efectos que puede llegar a tener esa declaración de nulidad con relación a un hecho que a él lo beneficia. Esto lo adelanto ahora, después lo trabajamos cuando estemos todos también para que no se lo pierdan los chicos, pero la idea de este caso era más o menos ir por ese lado. Una parte pidiendo la nulidad total del procedimiento, una parte pidiendo la mantención de ese procedimiento y una parte haciendo una separación. Lo de allá no nos importa, esto sí nos importa porque nos beneficia. Bien, eso como primera cuestión que ahora la analizamos en profundidad. No sé si lo vieron algo de eso, lo pensaron o lo vieron directamente, como que te pregunto quiénes fueron Josefina y Micaela. Lo vieron directamente como que tenían que ir a mantener el procedimiento ustedes, ¿no? Claro, porque lo que entendimos era que si se mantenía el secuestro, la documentación favorece a nuestro imputado, a nuestro Bien. defendido, perdón. Bien, acá, y ahora lo analizamos más en detalle, pero para el punto clave de la postura de la defensa de Delgado tiene que ver con la falta de perjuicio. No había un perjuicio en contra de Delgado para que se declare la nulidad, esa nulidad que se podría declarar del allanamiento sea extensiva a los documentos que dé Delgado. Ahora veremos cuál es la resolución del tribunal. Si el tribunal rechazaba la nulidad de por sí, porque fue todo un procedimiento válido, listo, no pasa nada.
Pero ¿qué pasaría si el tribunal declara la nulidad de los papeles vinculados a Arce? Ese es el punto que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué pasa con ese Hablar más documento? del perjuicio que le causaría si se declara. Sí, o sea, y al revés, y que no hay un perjuicio por más que el procedimiento haya sido inválido para el delegado. Entonces, estaríamos declarando la nulidad por sí mismo, digamos. Bien, Claro. no sé si más o menos me Sí, siguen para dónde sí, voy. ahí entendí. Sí. Ahora lo hacemos un poco más, pero bueno. Para seguir con otra cuestión que tiene que ver en torno a la exposición. La defensa de Arce, Rosario y Mariano. Bien. Yo en el primer momento de la exposición no me quedó claro, no sé si lo dijeron o no, pero a mí me quedó claro, qué es lo que iban a cuestionar puntualmente. Dijeron que se afectó la garantía de inviolabilidad del domicilio, describieron el hecho correctamente, cuándo, dónde, por qué, todas las circunstancias del hecho, y recién cuando terminan de relatar todo eso, ahí me entero de que el planteo va por un exceso del objeto, que no va porque el allanamiento fue sin orden y porque no hubo un consentimiento que faltaba, o que eso no lo iban a discutir. Recién me lo entero al final. Esto creo que ya lo habíamos comentado una vez. Cuando dejemos bien en claro qué es lo que nosotros vamos a cuestionar, qué es lo que vamos a discutir, así quien resuelve analiza todos los hechos que nosotros le relatamos de esa perspectiva. Porque por ahí nosotros le estábamos contando que el consentimiento, que fue de noche, que estaba tal persona, tal otra, pero el consentimiento no lo negamos. Claro, nosotros teníamos esa duda, porque Bien. para mí el consentimiento ya no tiene nada que ver porque ya estás dentro de una excepción. Entonces, yo no quise mencionar en realidad el tema del consentimiento, porque para mí no iba, pero como después nos retrucaron el tema del consentimiento, lo volvimos a traer. Bien, ahí lo que se dio fue lo que nos pasa siempre, de que venimos con una idea preparada y por ahí no tenemos el tiempo suficiente o no lo hacemos tan rápido como para amoldarlo a lo que pasó en la audiencia. Porque tranquilamente la Fiscalía podría haber dicho, bueno, del procedimiento en sí, como la validez de ingresar al domicilio, no vamos a decir nada porque la defensa no lo discute. Y chao, se terminó, esto no está en discusión. Porque, si no me equivoco, así empezó la defensa. Cuando la Fiscalía trajo el consentimiento, ahí retrucaron ustedes. Esa habría sido una opción. A modo estratégico y también para los casos, como defensa igual lo podríamos haber cuestionado. Ustedes, y a esto ya lo pensémoslo entre todos. ¿Podría haber cuestionado la defensa el ingreso? Digamos, por más que sea la excepción. Ustedes dicen que en realidad fue una excusa lo de la excepción. Fue una excusa que estaban buscando algo para poder ver los papeles, si no me equivoco, ¿no dijeron algo así? Sí. Entonces, si fue una excusa, era mentira. Sí, nosotros en un principio lo íbamos a plantear y después nos generó esa duda que dijo Mariano, entonces decidimos no decirlo. Bien, no, está perfecto. Como defensa pueden plantear todo y yendo de más a menos. Por ejemplo, una posibilidad, digamos. Más que nada por esta situación de que es medio contradictorio si decimos, nosotros no cuestionamos el ingreso porque se dio en el marco de una excepción, pero esa excepción que usaron los policías en realidad era mentira porque querían entrar a ver los papeles. Entonces, si era mentira, no estábamos en el marco de la excepción. Bien, ¿me siguen a dónde voy con esta cuestión? Entonces, eso es una cuestión de construcción del argumento propio. Digamos, que no sea contradictorio el argumento. Tema de consentimiento. Y esto acabamos con la Fiscalía. Digamos, más allá de que la defensa en este caso no lo alegó, esto mismo que decíamos, si era una excepción no es necesario el consentimiento. Bueno, argumentemos sobre eso. La policía estaba actuando en el marco de una excepción otorgada por la ley procesal que le posibilitaba ingresar al domicilio. Aún así, y más allá de saber que estaban amparados en la excepción, ellos pidieron el consentimiento de los moradores de la casa para evitar cualquier otra cuestión que se pueda tener en cuenta sobre una falta en ese procedimiento. O sea, sabiendo que estaban en una excepción, igual pidieron ese consentimiento. Entonces, ¿qué quiso la policía? La policía lo que quiso, lo que pretendía hacer, es actuar conforme a derecho. No solo por saber que estaban actuando en el marco de una excepción, sino también por haber pedido el consentimiento. Esto
Para la fiscalía lo digo para dar más fuerza a su argumento, digamos. Porque es como dicen, parece contradictorio que lo hayan hecho. Sí, no. Porque si no era una excepción, supongamos que no era una excepción, o se discutía si era una excepción, el consentimiento ya lo habilitaba. ¿Bien? Y ahí entramos en la discusión sobre el consentimiento, que es todo lo que vinimos discutiendo en estas clases. Bueno, nosotros lo utilizamos como un argumento subsidiario porque no sabíamos si la defensa iba a atacar si era o no una excepción, y dijimos, en el caso de que no se quisiera considerar como que estaban actuando en el marco de una excepción, aún sin que eso se hubiese dado, estaba el consentimiento. Por eso quedaría también validada. Claro, por eso. Esta idea también la podemos decir desde la otra forma. Ellos actuaron en el marco de una excepción, y más aún, como querían hacer bien su trabajo, también pidieron el consentimiento. Pensémoslo en una idea de convencer a alguien. Miren, ellos podían entrar, pero aunque podían entrar, igual también decidieron pedir consentimiento. Entonces es más impactante el argumento que decir, bueno, si consideramos que no estaban en el marco de una excepción, tengamos en cuenta que igual pidieron el permiso. Lo que estamos diciendo es lo mismo. Lo que cambia es la forma en que lo decimos. Y esto tiene que ver con la idea que trabajamos siempre y que la vamos a retomar cuando trabajemos en investigación para el juicio oral, que es estar convencidos de nuestro propio argumento. Para la fiscalía, no hay duda que acá estaban en una excepción. No tienen duda de que se dio así. O sea, tienen que trabajar con esa idea. Acá los policías estaban persiguiendo a alguien y esa persona que estaban persiguiendo se metió en la casa y por eso ingresaron. Estoy convencido de que fue así. Y más allá de que estoy convencido de que fue así, la policía igual también pidió el consentimiento. También entonces están amparados por el fallo, y ahí lo que trabajaron bien de las reglas que nos da la Corte sobre el consentimiento. Bien. ¿Qué más para comentarles de estos temas? Bueno, ahí esto, para la fiscalía, lo mismo. Agarrarme de lo que me da la defensa. Si la defensa me da que el procedimiento estuvo bien, lo único que hubo fue un exceso en el objeto, pero el procedimiento estuvo bien, tengo que agarrarme de eso a morir. Yo traté de hacer eso, porque en realidad tenía un discurso como esperando de que la defensa fuera a decir que no era válido, digamos, que atacara el allanamiento. Y cuando dijo que era válido, me quedé medio en el aire porque dije, bueno, Claro. voy a jugar un poco con lo que pasó acá, pero capaz que no lo pude plasmar del todo bien. Pero sí quise tener en cuenta el discurso de la Bien, defensa. bien. Sí. Mariano. Yo igual, profe, dije que el ingreso fue válido, pero todo lo que pasó a posterior fue inválido. No, por eso. Yo cuando me digo lo que dijeron que fue válido fue entrar. Claro. Entrar fue válido. Lo que es inválido es el objeto de para qué entraron. Sería así. Cuando yo digo que la defensa dice que el ingreso fue válido, me refiero solo a esa parte. No a lo posterior. Pero ahí es un arma fuerte para la defensa. Entonces acá limitamos la discusión mucho menos. Terminó siendo el caso una discusión puramente de plain view, cuando en realidad teníamos un montón de elementos, tanto desde la defensa, de la fiscalía y desde la postura de Delgado, que podíamos discutir más allá del plain view. Digamos, el plain view era una parte mínima del caso. Por eso este caso lo estamos haciendo ahora. Cuando ya vimos todos los temas, vemos cómo podemos tocar diferentes temas en un mismo caso. En un mismo hecho podemos tocar diferentes casos. Pensemos en la excepción. ¿Podríamos haber discutido la excepción? ¿Como una excepción primero? Para mí ¿Cómo? que A ver sí, cómo. ¿Por qué? porque habla de imputado la excepción, y en este caso era un sospechoso. Todavía ni siquiera estaba imputado. ¿Qué más se les ocurriría decir para cuestionar el ingreso mediante excepción? Que lo único que hay de eso es lo que dijeron los policías. Sí, Nadie no me vio al acordaba. sospechoso. Perdón. Nadie vio al sospechoso, no lo agarraron. No sé, algo más. No hay testigos que lo hayan visto antes. Sí, no me perdón, acordaba Micaela. cómo decía, no, perdón, no me acordaba cómo decía el caso, pero sí, me parece que solamente los policías dicen que los pensaron que ahí había alguien, pero no, que alguien, creo que la excepción dice que alguien denuncie, que entra, y nadie denunció, me parece, en este caso. Sinceramente no me acuerdo ahora, pero me parece. No, lo que dice la policía es que venían persiguiendo en la vía pública, sin solución de continuidad.
que eso es lo que en teoría ingresa en la excepción. Acá entramos en una cuestión probatoria. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque nos lo hizo la misma policía que hizo el ingreso, digamos. Es una primera idea que podríamos llegar a cuestionar sobre el allanamiento, o no, y que la Fiscalía lo podía defender, diciendo, estos policías son funcionarios públicos que en cumplimiento de su deber y en un acta policial que da fe pública, dieron esta versión de los hechos, digamos. Y no hay pruebas de lo contrario de que sea distinto. El acusado se escapó, pero no hay pruebas de que haya sido diferente, ¿no? Esa es una versión que podría utilizar la defensa para responder a esta situación. ¿Bien? Consentimiento. ¿Qué hacemos con el consentimiento? ¿Es discutible o no? Suponiendo que no Sí, estábamos en una sesión. porque en realidad lo que dice es que el consentimiento tiene que ser expreso, justo lo que hablamos en el otro caso, que no me acuerdo qué jurisprudencia decía que el consentimiento tenía que ser expreso, y en este caso no es expreso. Creo que en Fiorentino, que Fiorentino y en suben Rayford, y sí. no hay un consentimiento expreso, en este caso tampoco hay consentimiento expreso. Bien. Encima en un anciano, como que hay mucha... Bueno, acá creo que hubo una confusión en el objeto, esto que no me acuerdo quién fue. En teoría, por lo que entiendo yo, el anciano no es Arce. No sé Claro, yo quién- entendí lo mismo. ¿Entendiste que era? No, entendí lo mismo, pero como después que lo cambiaron, dije, bueno, me agarro de eso. Ah, por eso, alguien dijo que el anciano era Tenemos Arce. entendido que era Arce, claro. Ah, por eso, no, el anciano no era Arce, el anciano era una persona que estaba en el domicilio en ese momento, junto con la enfermera, y Arce era el propietario de la vivienda, digamos, pero no era la misma persona que había ingresado. Eso había sido una confusión, pero que no tiene nada que ver en realidad en la argumentación. Bien. Otra cuestión sobre todo para tener en cuenta a la hora de trabajar en equipos y de trabajar con un juez. A la hora de trabajar en equipos, a veces no está mal cederle la palabra al compañero o a la compañera, para que no quede ese silencio incómodo quizás de 2-3 segundos, que parece que se calla uno y hasta que el otro arranca, es como, bien, terminé mi punto, ahora va a continuar mi compañero el doctor Fernández. Y ahí arranca, y nos damos el pie de entrada. Por esta cuestión de que pasa esos segundos que queda todos en silencio y no sabemos si terminaron de hablar, si no terminaron de hablar. Eso es una buena forma de ir trabajando en conjunto. Segundo, cuando empezamos a hablar, esperemos que nos dé la palabra el juez, cuando estemos en una audiencia. Creo que fue, no sé si alguien de la fiscalía, no me acuerdo qué grupo fue, que está bien, el juez no dijo nada y empezaron ya a responder, o a dar su postura. Siempre esperemos, el juez es el que controla la audiencia, el juez va a decir, listo, se terminó el argumento de esta parte, le doy la palabra a tal o a cual, digamos, y ahí recién ingresamos a hablar. Y lo mismo para cuando vayamos a hablar en el marco de las réplicas. Por ejemplo, creo que había hablado uno del equipo y ya había terminado de hablar. Bueno, señor juez, pido la palabra para continuar el argumento, en el marco de una réplica, para continuar el argumento de mi compañero. Eso más que nada por una cuestión de orden expositivo. De que quede claro quién va a hablar primero, quién va a hablar después. Que el juez entienda que van a continuar alegando, que no terminaron, que entre ustedes sepan cuándo arranca uno, cuándo arranca otro. Eso por una cuestión de orden y porque, más allá de esto que trabajamos nosotros, en la vida real se pueden encontrar con jueces que si hablan sin que los jueces les den la palabra, puede venirse el hachazo por parte del juez por una intervención que no habilitó, digamos. Bien, eso para que lo tengan en cuenta como forma de manejarnos en las audiencias. El tribunal ya está en condiciones. ¿Ya volvió el tribunal? Sí, ya volvimos, disculpen la demora. No, no pasa nada. Bueno, los dejo para que den la solución y después seguimos hablando un poco del caso. Bien, muchas gracias. Bueno, reunido este tribunal, hoy 7 de octubre, 17:38 horas, decidimos que considerando el ingreso es válido por encontrarse bajo uno de los supuestos de excepción de la ley procesal del artículo 222. También consideramos que el ingreso no fue coaccionado, que el mismo se encontraba dentro del marco de tiempo y espacio razonable para la persecución del delincuente.
Asimismo, entendemos que no hubo un exceso en el desarrollo de la diligencia, dado que el principio in re fiorentino, el consentimiento válido exime de orden judicial. Justamente, según los planteos de la defensa, que sostienen que debían haber abandonado el domicilio, ¿no?, el cuerpo policial, y vuelto con una orden judicial, tras solicitarla al Ministerio Público de la Justicia de Garantías, la orden correspondiente, el derecho penal hubiese llegado demasiado tarde y se hubiera frustrado la prevención y el castigo de los ilícitos. Asimismo, el secuestro está convalidado por el artículo 226, tercer párrafo, y cabe aclarar que la documentación fue debidamente inventariada, como dispone el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, y tal como dijo la Corte Suprema en el caso Vega, la ausencia de objeciones del morador no equivale al consentimiento, pues debe ser expresado de manera que no queden dudas. Pero en este caso surge manifiestamente que el morador les da permiso y no hace un aporte material para excluirlos ni negarles el ingreso, estando en todo el derecho de excluir ese derecho de ingreso. Por lo que este tribunal decide no hacer lugar al pedido de nulidad de la defensa, convalidando la diligencia policial. Bien, perfecto. Muchas gracias, Rocío, Gregorio. Y vamos a también entrar en un par de discusiones sobre lo que resolvieron para entender y en base a algunas cosas que estuvimos discutiendo con los chicos, ¿no? Yo para desmenuzar lo que ustedes resolvieron y lo vamos viendo entre todos. Vamos con los que les decía. Había este caso, vuelvo a repetir para ustedes que no estaban, este caso terminó siendo, digamos, como núcleo principal, una discusión de plain view, de encuentro casual, pero había muchas cosas que podían discutirse en este caso y que podía haber contradicción entre las partes. Ustedes fueron pasando más allá de que no hubo una mayor discusión, sí se planteó a partir de las réplicas de la parte y ustedes la fueron analizando. Vamos con la primera cuestión. Ustedes dicen que estaban marcándose el hecho en el marco de una excepción del código, ¿no? Entonces ahí están de acuerdo con la versión de la Fiscalía que se encontraban en persecución de un delincuente, de un sospechoso. No van con esto de la defensa de que había sido una prueba, una excusa para ingresar. Bien, ¿cuál es por qué? ¿Le creen a la policía, digamos? No, no es que de por sí le creamos a la policía, sino que no estoy cuestionando la que, decisión, nada más quiero no. que entendamos y abrir un poco más la discusión. No, pero por cómo se planteó el caso, tanto la primera defensa como el Ministerio Público y la segunda defensa, en un principio no cuestionan Bien. el accionar al inicio. Por eso ellos dicen que el objeto se agota en el desarrollo de la diligencia, pero no en el principio, que empezó siendo válido. Bien, perfecto. No hubo, no hubo una contradicción sobre este punto. Más allá de que después la defensa de Arce lo replicó cuando le dieron la palabra, en un primer momento no cuestionó este tema. Sí. Bien, perfecto. Hablábamos recién con los chicos. Bien, más allá de que se dio así, era un tema a cuestionar, tranquilamente. No sé cómo lo ven ustedes, pero ¿qué elementos tenemos más allá de lo que dice la policía que nos den la existencia de este presunto sospechoso en persecución? ¿Les dieron alguna otra a ustedes? No, en el marco de la audiencia no. Bien. Bueno, esto lo planteo como situación para analizarla, digamos. Y para pensarlo siempre en todos los casos. Esto lo dice la policía. Bien, ¿es así? ¿Nos quedamos con eso? ¿O lo analizamos? Y ahí lo discutimos. Puede ser que en ciertos casos nos quedemos con eso, puede ser que en otros casos vayamos más allá. En este caso quizás no había ninguna situación, por ejemplo, lo que había planteado la defensa de que en realidad inventaron esto, ¿no? Algo así entendí yo, por ahí no fue exactamente, pero como que inventaron lo de la persecución para ingresar a ver los papeles. ¿No? Creo que fue por ahí alguna idea de la defensa. Bueno, ¿por qué lo haría la defensa? Entonces, ¿por qué lo haría la policía? Ese es el argumento que tendría que trabajar la fiscalía para mantener su postura. ¿Por qué lo haría la policía? ¿Tenían algo contra él? ¿Sabían que ya tenía los papeles? Si sabían que ya tenían los papeles y tenían elementos suficientes para eso, podrían haber pedido la orden. Entonces, ¿para qué iban a inventar una sospecha? Bien, esa es la idea, cómo argumentar y cómo pensarlo para digamos, contraargumentar esta posición de
de la defensa. Segundo objeto, consentimiento. No me quedó claro lo del consentimiento, esto de que el tribunal resuelve de que no hubo oposición expresa o no hubo oposición expresa, no entendí eso. No sé, Rob, ¿vos querés contestar? Que no hubo una oposición, que en todo momento podría haber estado, él mismo podría haber decidido que no pasaran. Bien. No. O sea, se van por la idea de... Se opuso. Se van por la idea de O sea, que... no prestó tiene una que haber objeción en el momento para que no entrara la policía. Exacto, o sea, se van con la idea de no tiene que haber una autorización expresa, sino una oposición expresa. Claro, o sea, que la autorización no solo se materializa a través del sí, sino a través del no hacer nada, la omisión, y aparte no hacer alguna actividad material que impida el ingreso. Bien, perfecto. Si en esto hubiésemos trabajado un poco más sobre que el anciano no era el dueño de la casa, era de noche. Era un anciano que tenía bastante problemas de salud. El caso habla de impedido, por ahí la palabra impedido es muy, que no dice mucho, pero digamos, un anciano que necesita cuidado constante, que tiene problemas para movilizarse y valerse por sí mismo, y que estaba a cargo de una persona que lo cuidaba, que esa persona no era la dueña ni la moradora de la casa. Si yo les planteo estas condiciones, ¿estamos en la misma situación? ¿Qué opinan? ¿Ustedes, Rocío, Gregorio o cualquiera? Claro, eso fue lo que yo quise plantear con la réplica. De que Bien. si trataba de una persona enferma con cuidados permanentes, claramente no iba a poder tomar una decisión o oponerse. No sé qué opinan. Más allá, salgan de los roles que tenían cada uno, ¿eh? No sé qué, ya yo era fiscal, yo era defensor, yo soy juez. Salgan de los roles. A mí esa Pensémoslo réplica... como, ¿cambia en algo o no cambia? No, que esa réplica de Rosario me pareció muy buena, lo que aportó en cuanto a la situación, digamos que capaz que cuando dieron los argumentos en un principio no lo habían mencionado y cuando tuvieron la oportunidad de la réplica hicieron más hincapié en algunas cosas fundamentales. Bien. A esto vamos con, si bien es una postura obviamente válida, como en muchas de estas cosas hay diferentes posturas en lo que es el derecho, podemos ir por una o por la otra. Pero ya cuando traemos estos elementos, que si bien en la réplica los intentaban traer, pero no sé si salió tan claro esta idea de una persona que no podía oponerse o no podía tener los medios para oponerse. Porque ¿cuál era el punto? ¿Quién se iba a oponer? ¿La enfermera? La enfermera no era quizás quien tenía la tutela sobre el derecho de exclusión. El anciano se iba a oponer, bueno, era un anciano que no podía valerse por sí mismo, que necesitaba un cuidado constante. ¿Quién era la persona que podía oponerse en ese caso? Entonces, al no oponerse esa persona, podemos considerar que esa falta de oposición permitía el ingreso, si vamos por esa tesis. Digamos, esa es la idea que por ahí faltó desarrollar un poco más, para quizás poner al tribunal en una situación más de dudas sobre si correspondía o no correspondía. En mi caso, a mí me generó mucha duda porque parto de la base de que por lo general todos tenemos un sentimiento de justicia o de colaborar con la investigación de algo en la medida posible, ¿no? Entonces es como que, bueno, están ahí, por más que las circunstancias sean las que son, la gente los dejaría pasar, porque también si pasa a las 10 de la mañana un domingo, pueden decir también que fue condicionado. Y no, para mí es las ganas de ayudar o de investigar que tiene la gente. Perfecto. Es ocasión una de postura. Por eso vuelvo al mismo, no estoy criticando la decisión, sino quiero que veamos estos elementos del hecho, que si bien no son los mismos, por ejemplo, que vimos en su momento en Rainford o en Fiorentino, son elementos que juegan a la hora de evaluar qué pasó, evaluar si hubo un consentimiento, si no hubo un consentimiento, si hubo una oposición expresa, si hubo un permiso, tácito, si hubo una posición expresa, etc. Esas cuestiones para evaluar. Bien, espérenme que me busco las anotaciones. Bien.
vamos al otro punto, el tema del acceso al objeto. La Fiscalía consideró que, perdón, el tribunal consideró que no hubo un exceso del objeto porque fueron encontrados a simple vista y que estaban, o sea, fueron por los argumentos que trajo la Fiscalía en este caso. Ahora yo le planteo a Rocío, a Gregorio y a todos. Vamos a hacer sobre este caso otra idea, una suposición. Vamos a suponer que un tribunal, ¿no? Se le plantea este caso, estas tres posturas del caso, y el tribunal decide que el ingreso fue inválido y por ende excluye los documentos encontrados que afectaban a Arce, ¿no? ¿Qué hacemos con Delgado? Y no se podría beneficiar de una violación, una garantía. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien opina lo mismo, diferente? La violación de la garantía, ¿en perjuicio de quién es? Es de Arce. De Arce. Bien. ¿Y qué es lo que le afecta a Arce? El secuestro de sus documentos. Sí. ¿En qué le cambia a Arce el secuestro de los documentos de Delgado? Claro, yo lo que había entendido era que eso era un mismo documento, lo mismo que... Ah, está bien. Totalmente. Está bien, sí. Por eso lo hicimos así, porque para mí era lo mismo, como que si se declaraba, era lo mismo, si se declaraba la invalidez de uno, afectaba al otro. Bueno, pensémoslo como que son dos cosas diferentes. Estaban los documentos de Arce arriba de la mesa y las carpetas de Delgado arriba de un recibidor. Digamos. Y los documentos de Arce estaban Claro, todos entonces no sueltos le va a y los de cambiar Delgado estaban nada. en carpeta. Pero el marco fáctico es lo que hace a la irregularidad o a la violación de la garantía. Hay una violación de la garantía respecto de Arce, de eso el tribunal no tiene dudas y lo declara. Esa violación, Pues sí, esa lo nulidad. habíamos visto en procesal penal, creo que Tapia daba un fallo que era Rayford, puede ser, que era una situación Rayford- parecida. No, acá el Rayford lo que tiene que ver es con la legitimidad de un tercero afectado indirectamente por esa violación de la garantía constitucional de recurrir y pedir esa anulación, digamos. Que tiene que ver con, en el caso de Rayford era cuando vimos que el menor que no le habían hecho el allanamiento ilegal, pero a partir de ese allanamiento ilegal lo agarran a él, llega a la corte para pedir la invalidez sin que lo haga quien sufrió el allanamiento ilegal. O sea, se relaciona con cuestión a lo que es la legitimación para acceder a requerir una nulidad o no. Este caso lo que estamos buscando y lo que estamos intentando discutir es lo que podemos llamarlo de distintas formas. Seguramente si vamos al derecho civil, es más común en el derecho civil, podemos llamarle nulidad parcial o podemos llamarle inoponibilidad de los actos jurídicos. Con eso ya ahí se les ocurre algo más o algo por donde estamos yendo, ¿no? El punto es, esa declaración de invalidez respecto de la violación de la garantía constitucional de Arce, ¿puede ser oponible a Delgado cuando no hay ningún perjuicio en su contra, sino todo lo contrario, eso lo beneficia? ¿Qué opinan, si lo vemos de esta perspectiva? Yo creo que no debería hacerse extensivo a él, que no se le debería hacer oponible la nulidad en caso de que se declare. Bien, ¿alguien más? Sí, creo que es lo que dijiste hace un rato de la nulidad por la nulidad misma, porque en este caso, si son documentos, por eso es que yo no entendía al principio, porque para mí era el mismo documento que afectaba a uno y beneficiaba al Perfecto, no, otro, por está eso bien. no entendí lo que nos corregiste en un momento, pero sí. En esto tenemos que pensarlo, digamos, si bien en general todo lo que es nulidades se maneja como un todo, como un paquete completo, el allanamiento fue ilegal, todo es ilegal, todo cae. Acá tenemos dos cuestiones separadas. Uno, en lo que afecta a Arce,
y 2, en lo que beneficia a Delgado. En lo que afecta a Arce, por ejemplo, supongamos que no está Delgado y la policía allana ilegalmente la casa de Arce, ¿no? Y encuentra documentación que a Arce directamente demuestra la inocencia de Arce en el hecho que lo están investigando. Ahí volveríamos a lo mismo. Le hago la misma pregunta. ¿Es nulo solamente porque la policía entró sin orden de allanamiento? Para mí se está valiendo de una ilegalidad inicial y el Estado no puede tomarse de eso para hacer justicia o hacer una imputación. Bien. Pero lo beneficia. Eso resulta claro. Pero ¿quién es el que está valiéndose de eso en este caso? ¿El Estado es? Claro, en este caso beneficia a Arce lo que encontraron en su casa, por más que entraron ilegítimamente. Entonces, no se viola ninguna garantía, porque no es que eso perjudica su situación procesal, sino por el contrario, lo beneficia. Claro, pero, perdón, a mí me parece que habría que tratarla unitariamente por esta cuestión de que son dos sujetos. Por más que se beneficie, es como, a ver, si no se puede beneficiar el Estado, tampoco podría beneficiarse otro particular. Y además, esto ya consta bastante de que él puede probar por otro modo que esa documentación que le favorece, por otro modo, puede demostrar que tiene otra forma de demostrar su inocencia. Bien, vamos en partes. Primero, una afectación en la garantía sí habría, porque se está ingresando ilegalmente en un domicilio. Entonces, separemos lo que es afectación de la garantía constitucional con los efectos procesales que eso puede derivar en el marco del proceso penal. Puede existir una afectación de la garantía constitucional que eso no derive necesariamente en una nulidad y en una exclusión probatoria, como sería este caso muy de laboratorio, porque si Arce tenía esa documentación, Arce iba y la presentaba, digamos. Pero vamos con Gregorio a tu ejemplo, ¿no? Supongamos que se hace un allanamiento en la casa de un tercero, que no es imputado, y ese allanamiento se hace en violación a las garantías de esa persona. Pero en ese allanamiento se encuentra documentación en beneficio, sigamos con la idea de Arce, en beneficio de Arce, pero que esa documentación la tenía esa persona, no la tiene Arce. En ese caso, por violar, porque, digamos, ese ingreso fue ilegítimo, ¿Arce no podría valerse de los resultados de ese procedimiento? Por eso, no le digo que sea un sí o un no, es para que lo analicen y lo piensen. Pensemos la idea de garantías, eficacia, y también pensemos en favor de quién están las garantías, siempre. Digamos. Esto es claro y está Pero fuera de para discusión. mí, Sí. perdón, o sea, la función del Estado no es que se condene a una persona, sino, por ejemplo, componer el conflicto. Entonces, por más que haya una afectación o una garantía, si hay documentación que demuestra lo contrario y que lo beneficia, para mí sí se podría usar. Porque Bien. si no sería como una persecución y todo el poder lo tiene el Estado y no sé. Siempre pensemos esta idea de, y ya vamos cerrando, así no estiramos mucho más tiempo, porque podemos estar discutiendo esto años. O sea, por eso también la idea de esto no es que haya una decisión, que haya una postura, esto está bien o esto está mal, sino ver las diferentes posibilidades que hay y poder tomar una decisión y decidir para qué lado vamos de la resolución. Siempre pensemos esta cuestión de que la infracción procesal, sea constitucional o sea procesal solamente, no implica por sí la nulidad. Cuando hablamos de nulidades, hablábamos de que era la infracción procesal o constitucional más el perjuicio. Bien, siempre tengamos en cuenta esas dos situaciones. También tengamos en cuenta esta posibilidad de las nulidades parciales, porque si vamos a hablar de que las objeciones, los actos procesales los tenemos que ver como un todo, podríamos pensar que si, no sé, un ejemplo también, a grosso modo, en un juicio oral contra muchos imputados, porque se llevó el juicio a cabo mal, en violación de las garantías de uno de esos imputados, tendríamos que hacer el juicio oral de nuevo respecto de todo. Eso, si lo planteo así, en principio no tiene ninguna lógica, digamos. Más allá de que el juicio oral fue un único acto procesal
imputándose a varias personas. Ahí no tendríamos problema en admitir, por ejemplo, una nulidad parcial. Más allá de que el código expresamente no lo prevé, si vamos al código, no vamos a encontrar la nulidad parcial, nunca. Y también tengamos en cuenta estos principios de las nulidades, es que la nulidad es la sanción procesal máxima. Si bien acá nosotros trabajamos mucho con estos casos, cuando vayamos a la práctica, vamos a ver que no es tan fácil conseguir una nulidad. Y que los jueces no van a dar nulidades porque sí. Siempre la nulidad es la última instancia, como el derecho penal es la última ratio, procesalmente la nulidad sería la última ratio, digamos. La nulidad es la sanción más grave, esto ya lo deben conocer incluso del procesal civil. La sanción más grave que anula todos los efectos del acto jurídico, lo fulmina y si es un acto que no se puede repetir, se terminó y no hay vuelta atrás. Entonces, siempre va a tenderse a la conservación de ese acto. Obviamente que si hay una grave violación de las garantías constitucionales, amerita un daño suficiente como para que eso caiga. Pero tengamos en cuenta estas posibilidades y este juego de perjuicio-beneficio, a quién perjudica, a quién beneficia, a quién no se puede beneficiar del actuar ilícito, cuál es la culpa de un tercero, si la policía actuó mal o no actuó mal, si justo esa documentación a mí me puede hacer cesar en la persecución penal que hay en mi contra, digamos. ¿Por qué yo tengo que pagar el precio de seguir siendo sometido a un proceso penal cuando ya se encontró la prueba que me desvincula y el problema fue de la policía, digamos? También volvemos a lo mismo que hablábamos hoy, creo que lo que decía hoy Rocío. Más allá de que vaya por la nulidad o no se vaya por la nulidad, un fiscal serio, sabiendo que existe esa prueba, no debería seguir adelante con la acusación, digamos, si atendemos al principio de objetividad. Pero bueno, hay que encontrarse con un fiscal serio que tenga, digamos, la idea de decir, bueno, no, yo no voy a seguir porque sé que esto no es así, digamos. Volvemos a lo mismo que decíamos hoy, el fiscal no tiene que condenar por condenar. El fiscal tiene que, digamos, esclarecer el hecho. Obviamente que va a tener su teoría del caso y en el marco de su teoría del caso puede ir hacia un lado, puede ir hacia el otro. Pero, para resumir, la idea de este caso era plantear estas distintas cuestiones que estuvimos viendo, no centrarnos a una cuestión únicamente de encuentro casual o no encuentro casual. Repasar la idea de las excepciones y cómo valorar las excepciones, también esto, que no recuerdo si se los dije. Al ser excepciones, las del código, las tenemos que interpretar restrictivamente. Más aún que cuando tenemos una orden de allanamiento. Si la orden de allanamiento ya tiene que ser estricta, si estamos en el marco de una excepción, más aún. No llegamos a verlo hoy, lo vamos a ver quizás en la próxima clase, o si no se los dejo para que lo lean, un par de fallos sobre interceptaciones telefónicas, el fallo 40 principalmente, pero esto que se relaciona con este punto, en el fallo 40 hay un considerando, a ver si lo tengo por acá, que se vincula con esto que estábamos hablando recién, que es una disidencia que había hecho Petracci en el fallo Torres, unos años antes de 40 es del año... Después los fallos se los dejo cargados en el campo. 40 es del año 2010, en donde lo que postulaba Petracci era que el control que se le exige a los jueces, el control que deben hacer los jueces sobre todo sobre las agencias policiales, pero también sobre lo que actúa la fiscalía, tiene que ser antes, no post en general. Por eso se requiere siempre, por ley, la orden fundada para afectar una garantía constitucional y no se hace un control posterior, porque si no podríamos decir, el fiscal puede disponer el allanamiento y el juez después controla, y si está mal, lo baja, pero no, el código no trabaja de esa forma, el código lo postula al revés, ese control debe ser anterior. Entonces, si ese control debe ser anterior, cuando nos encontramos ante un control posterior, debe ser mucho más riguroso ese control, digamos. Esta era la primera cuestión que podía darse para discutir en este caso. La siguiente cuestión que podía darse para discutir en este caso era el consentimiento, que ya lo hablamos. Las condiciones del consentimiento y en cómo afectan esas condiciones de hecho
que en su momento en Rainford y en Fiorentino se daban por la nocturnidad, porque era extranjero, porque era menor, etcétera, etcétera, en este caso concreto, a ver si afectan o no, y si en algún modo repercutían o no en esa falta de consentimiento o en esa falta de oposición. Ese es el segundo punto que teníamos la intención de trabajar con este caso. El tercer punto que tenemos la intención, que eso sí lo trabajaron bien todos, es la doctrina del plain view, hasta dónde puede ir una agencia policial, los encuentros casuales, cómo se tiene que manejar cuando se actúa en el marco de una excepción, esto que lo plantearon, cuando actuamos en el marco de una excepción, nos manejamos en el mismo marco que en la orden judicial. Y si la orden judicial hubiese sido para tales fines, los fines son los mismos en la excepción. Pero tenemos justamente la excepción de la excepción, que es ante el hallazgo casual. Que eso lo trabajaron bien. Y la cuarta cuestión que pretendíamos trabajar, discutir con este caso, era esto de la afectación de las garantías y la inoponibilidad de una sanción procesal a un tercero coimputado que lo podría llegar a beneficiar. ¿Y cómo podría resolverse? Distintas posturas ya las estuvieron planteando. Pero más allá de la decisión final, la idea es la discusión y que vean estas posibilidades y que con eso después cada uno tomará sus decisiones el día que le toque tomar sus decisiones, digamos, pero saber cuáles son las posibilidades. Bien. Hoy ya no vamos a llegar a ver, como les decía, intervenciones telefónicas. Después les aviso, les voy a dejar los fallos para que lo vean. Quizás cuando lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer de la forma que lo hemos hecho la otra vez. Yo voy a dar una explicación general del fallo y después se lo dejo para que ustedes los lean directamente, así no estamos, podemos avanzar con otros temas. No sé si ya les comentaron, hablé con el doctor Favarotto el tema de la fecha. Lo que me dijo el doctor Favarotto es que va a depender del cronograma y los temas en cómo lleguemos a trabajarlo. Así que todavía no podemos tener una decisión si va a ser la última semana de noviembre, si va a ser más adelante o no. Él el jueves va a dar clases, si quieren recordárselo, porque él es en definitiva quien va a tomar la decisión. Yo por eso estoy intentando lo antes posible terminar con mis temas para avanzar con lo que es litigación y poderlo cuanto antes poner la fecha, pero bueno, ya digo que depende del cronograma en general y la decisión que tome Ricardo. Vamos a intentar hacerlo, pero bueno, todavía ya les adelanto que no está definido. Si quieren insistirle el jueves a ver si tiene alguna idea por ahí que ya estamos avanzando, pregúntenle a él, que es el que en definitiva va a tomar la decisión. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro más que nada las ideas que tenemos para discutir? Bien, por ahí es bueno saberlo y lo vamos a modificar. Esto que por ahí del caso no quedaba del todo claro algunos puntos, como para que la próxima tengan estos casos. Lo estamos haciendo en este cuatrimestre. Son casos que está escribiendo Ricardo, los otros profesores, y los traemos. Entonces, digamos, puede haber que haya cosas que haya que afinarle, pero la idea que tenemos también es siempre ir trabajando con casos distintos para que no se repitan todos los años. Bueno, lo que no supimos qué hacer, perdón, cuando nos tocó ser tribunal, es que no sabíamos si leer el caso, que justo por lo que le escribí hace un rato, o la próxima, ¿cómo hacemos? ¿También el tribunal lo lee o dejamos directamente que resolvemos con la bien, audiencia? le voy a decir a Ricardo que cuando lo mande ya dé la instrucción. Depende del caso, porque por ahí, en este caso eran todos temas que ya habíamos visto, la mayoría, si no me equivoco. Plain view habíamos visto, consentimiento habíamos visto, excepciones habíamos visto. Entonces quizás era un caso que no necesitaban hacer un estudio para resolver, porque más o menos los temas los trabajamos. Si venimos con un caso que es un caso con un tema nuevo, ahí por ahí sí el tribunal necesita leerlo para poder hacer un estudio de algún fallo, de algún libro sobre el tema, para no tener que hacerlo en esos 10 minutos que le damos para resolver. Digamos. Bueno, también depende del tipo de caso que trabajemos. Pero bueno, en eso les digo lo mismo siempre, pregúntenos, no hay ningún problema, y nosotros, si no lo sabemos, lo averiguaremos y les decimos. Así que en eso no tengan problema en preguntarnos. Bien. Listo, gracias. Bueno, entonces terminamos por hoy. Suerte, éxitos en los parciales que les queda, /recuperatorios. Aprovechen el fin de semana largo para estudiar, si es que tienen que estudiar, y si no, aprovechen a descansar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.